ese conflicto en Perú, que se llevó por delante al presidente Pedro Castillo y llevó al poder a la vicepresidente, era un conflicto que se veía venir hace tiempo. Yo veo siempre en la noche el espacio Conclusiones en CNN, y en ese espacio le tenían ya semanas dándole seguimiento al tema, porque Perú cada vez estaba en una situación de crisis permanente, una ebullición política insostenible. Y el presidente Pedro Castillo, que no sé cómo fue que manejó con tanto acierto esa campaña, que le ganó a una política del nivel de Keiko Fujimori, porque Keiko Fujimori, así como Balaguer entró al poder desde muchacho y salió cuando se iba a morir, Keiko Fujimori entró al poder desde niña, porque siendo todavía una muchacha, fue designada primera dama por su padre, cuando se divorció de su mamá. Y Keiko Fujimori es una mujer que tiene una gran experiencia política. Y él le ganó las elecciones a Keiko Fujimori y a Fuerza Popular, que es el partido más grande. Fuerza Popular en Perú era algo así como era el PLD aquí. Un partido de una gran influencia social y de una gran capacidad electoral. Y Pedro Castillo le ganó esas elecciones a Keiko Fujimori. Lo que parece es que más que una campaña de Pedro Castillo, fue una campaña del antifujimorismo, porque ganarle las elecciones a una persona de esa competencia como Keiko Fujimori no fue fácil. Desde que asumió el poder, Pedro Castillo fue un desastre y llevó a Perú desde el 2018 ya ha tenido 6 presidentes, una cosa improcedente, porque es que han venido destituyendo a todos los presidentes desde entonces, y hay que decir que los últimos presidentes que antes, todos están presos, en Perú. Perú tiene una situación política que necesita de una reforma constitucional para superar un problema de ese nivel. Aquí nunca hemos tenido crisis de ese tipo, porque aquí si hay una vacante en la presidencia de la República, cae la vicepresidente, y si cae la vicepresidente, pues es el presidente de la Suprema Corte de Justicia que tiene que asumir, creo que por 40 días, algo así, y convocar elecciones inmediatamente. O sea que a nadie se le puede seducir diciéndole tú vas a ser el presidente. Entonces, en Perú necesita una reforma constitucional para que cambie ese modelo de organización política, porque ese modelo de organización política está llevando ese país de crisis en crisis. Un país que hay que decir que aunque a la mayoría de la gente no le gusta eso, Fujimori dejó ese país económicamente fuerte, y cuando Fujimori salió, que llegó Alejandro Toledo dejó una economía fuerte, una economía que junto con República Dominicana y Panamá estaban en pleno crecimiento, y después Perú, Panamá y Paraguay le decían la 3P, porque eran tres economías que estaban bastante fuertes, y sin embargo, el que ese país vaya de crisis en crisis, crisis política, podría llevarle a un desastre como el que vive Venezuela. Y lo que uno quisiera es que ya con esta vicepresidente que asumió al poder, pues la situación en Perú se supere. Mira, parece que va a haber no hay ese gran acuerdo entre los diferentes países. Estados Unidos apoya la destitución, pero dice, por ejemplo, López Obrador, que acusa a la élite política de Perú forzar la destitución de Pedro Castillo. De parte de Colombia, del gobierno de Colombia, condena el atentado a la democracia de Perú y llama al diálogo, mientras que dimite el canciller
y el ministro de Economía por apego a la democracia. Esa es la situación real. Ayer me habían comentado, no lo leí, no lo había visto, que la parte de la Fuerza Armada como que no había una unidad ni ese acuerdo de apoyar a Boluarte, que eso sería también más peligroso todavía. Si bien es cierto que, como tú decías, que hay una crisis permanente en los últimos 4 o 5 años, incluso que ha provocado corrupción, que muchos están presos fue de los primeros, del grupo de Odebrecht, fue de los primeros que cayeron presos. Había un plan completo de parte de Pedro Castillo. Primero, él decidió disolver, el plan era disolver el Congreso. Luego, inaugurar un gobierno de emergencia excepcional que le permitiera convocar a las elecciones al nuevo Congreso con facultades constituyentes, y en 9 meses, entonces, se llamaría a una nueva constitución, es decir, una nueva constitución que modificara la parte que tiene que ver con la justicia, es decir, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional. Todos esos cambios eran de la propuesta que tenía en la mano, pero parece no consensuado con ninguno de los sectores, o solamente con el grupito que lo acompañó a él o lo acompañaba en el gobierno, pero no se puso de acuerdo ni con los sectores políticos, ni los sectores económicos, ni el sector social de Perú para poder desarrollar esa gran transformación que han venido haciendo muchos países, incluyendo República Dominicana, que aquí, por ejemplo, en el 2008 se empezó un proceso de consulta para modificar la Constitución, y realmente aquí se hizo casi una nueva Constitución en el 2010. No, nueva. Nueva, prácticamente nueva. Eso ha hecho fortalecer la parte del sistema democrático, fortalecer el sistema de justicia, fortalecer la separación de los poderes, que aunque la gente diga que no, que el que controla el poder ejecutivo controla el poder ejecutivo, el poder legislativo, en la práctica no es así. Puede haber algún caso, alguna excepción, pero aquí se respeta esa parte, igual que la parte del Tribunal Constitucional, que si bien es cierto ha enderezado un poco lo que es la parte de lo que tiene que ver con los derechos humanos de la persona. Y yo creo que en la parte de Perú, estos países aliados, hoy que se reúnen una gran cantidad de jefes de Estado y de gobierno en República Dominicana, específicamente en Santiago, vamos a esperar cuál será la posición que tendrán estos países si hace una decisión conjunta, y cuál sería la posición real que van a tener con relación a la situación política lamentable que vive Perú. Recuerden que cuando hay un movimiento de inestabilidad en cualquiera de estos países, se refleja porque formamos parte de regiones con acuerdos diferentes, y muchas veces acuerdos bilaterales o regionales que contribuyen mucho al desenvolvimiento y al desarrollo del país. Lo que nosotros esperamos desde aquí es que la clase política de Perú, la clase social, pueda ponerse de acuerdo. Si con la vicepresidenta, que es el paso real de todo proceso democrático, si falla el presidente, la vicepresidenta actúa como presidenta, puedan ella liderar lo que es la crisis, la situación política que aún está Perú, y que los demás países puedan apoyar esa estabilidad, ese desarrollo, tratar de que no hayan tantos cambios del sistema político de Perú, porque Perú es una ciudad muy bonita, muy histórica, con ahí es donde están los cerros de Machu Picchu, que es algo extraordinario, que tiene una cantidad de visitas, de turismo aquí extraordinario, quizás superando mucho de la región. Mira, ayer, después de Pedro Castillo se veía bastante abrumado porque la oposición en principio no tenía los votos para sacarlo de la presidencia de Perú.
Pero luego él se dio cuenta que la oposición tenía los votos y él además ya parece que no contaba con el respaldo ni siquiera de su propia seguridad. Él casi estaba en la misma situación de Jovenel Moïse, el presidente haitiano. No tenía, las Fuerzas Armadas le retiraron su apoyo, la policía le retiraron su apoyo. Y cuando él toma esa decisión de conformar, de eliminar el Congreso, o un intento, porque no lo logró, él estaba nervioso así y como inestable, que no sabía lo que iba a hacer, y toma una decisión, y lo que hace es que le da el argumento de mayor peso a sus adversarios para que lo destituyan, porque eso que él hizo fue lo mismo que hizo Fujimori. Eso que él hizo fue un intento de Fujimorazo, pero Fujimori lo hizo sustentado en una base muy fuerte que fue de las Fuerzas Armadas y un partido que ya era un partido bastante fuerte. Y entonces Fujimori toma esa decisión, da un golpe de Estado, elimina el Congreso, gobierna por decreto, convoca elecciones, gana las elecciones, pero fue sustentado en una base. Pero Pedro Castillo no tiene ninguna base. Todos los grupos empresariales lo tenían en contra. Y entonces, él ayer, después que él toma esa decisión, él sale después para exiliarse en la Embajada de México. Y lo grande del caso es que la gente, los conductores en la calle, cuando vieron que esa era la comitiva de Pedro Castillo que se encaminaba a la Embajada de México, la gente empezó a bloquearlo para que no pueda llegar a la Embajada de México. Entonces es apresado Pedro Castillo. Anoche le habían preparado un expediente para ser juzgado por rebelión contra la institucionalidad y conspiración. Son dos cargos muy fuertes que pueden llevarlo a él a la cárcel por mucho tiempo. Es lamentable que él haya terminado, que Pedro Castillo haya terminado de esa forma, porque Pedro Castillo sumó grandes aspiraciones del pueblo peruano por una reorganización. Era un hombre que lo que había sido era maestro, no tenía experiencia política, y por eso termina de esa forma. Lo primero que hubo que convencerlo a él fue de que se quitara ese sombrero, que siendo jefe de Estado ya él no entendió que él tenía que quitarse ese sombrero. Y entonces cuando empezó la inestabilidad política es que él accede a quitarse el dichoso sombrero ese. Eso que tú decías de López Obrador, López Obrador fue el único mandatario que reaccionó de esa manera. Después todo el mundo, la izquierda, porque la izquierda se quedó callada, no reaccionó. Y la OEA ayer mismo reconoció el paso de mando a la vicepresidente, y el presidente de los Estados Unidos también reconoció. Primero rechazaron el intento de golpe de Estado contra el Congreso, y después Estados Unidos reconoció el traspaso de mando, porque realmente Pedro Castillo no tenía las condiciones, la preparación, la formación para ser un jefe de Estado. Esos son de los inventos que a veces hacen en la política con tal de ganar, pero son inventos que le cuestan muy caro a los pueblos. Aquí ya hemos pasado por eso, y quizás, ojalá, y este país se libre por todo eso, este país que desde aquella famosa reforma que hizo Balaguer en el 92, la República Dominicana ha tomado el camino del desarrollo, del progreso, y hemos venido en un camino imparable hacia el progreso y el desarrollo. Y quiera Dios que, aunque hemos tenido buena suerte en eso, pero esa es una realidad. Quiera Dios, donde tú tienes tranquilidad y tú tienes paz, tú tienes desarrollo. Exactamente. Automáticamente, sí.